Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Amén. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Qué fácil es poder caer muchas veces en prácticas, en costumbres, caer en una serie de costumbres sociales quizás, hábitos, que ni siquiera nos damos cuenta qué está pasando. Desde hace algún tiempo empezó a entrar en mi corazón un sentimiento por dar esta enseñanza. Y es a raíz no de mi ocurrencia, sino precisamente de poder oír a muchos de ustedes, muchos de los hermanos, con juramentos. Hermano, se lo juro. Hermano, ante Dios se lo digo. Hermano, no quisiera jurar, pero se lo juro. Y de verdad, hermanos, que a veces hablamos fácilmente de cosas que son quizás muy profundas. Muchos de nosotros, hermanos, juramos por nuestra madre. Somos capaces de jurar y no sabemos la trascendencia que significa realmente jurar. Delante de Dios se lo digo, hermano. Tenga cuidado, hermano. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que para nosotros puede ser una absoluta verdad, para Dios es una absoluta mentira. Cuando hablamos materialmente, no hay nada absoluto, todo es relativo. Y qué fácil es caer en el engaño, qué fácil es caer en el error. Y luego pensar, como doctrinalmente se ha analizado algunas veces, ese es un pecado venial. Vamos a ver esta noche que no se trata de un pecado venial, se trata de un pecado que tiene consecuencias muy especiales. Y a la luz de la palabra vamos a tratar de explicar esta doctrina, porque qué importante es que tomemos conciencia de poner un alto a nuestros juramentos, porque la palabra es muy clara al respecto. Y no se trata de broma, es que la palabra lo está diciendo. Quiero que leamos ahí nuevamente ese pasaje y le pongamos todo sentido. Amén. Yo creo que lo importante de la palabra, de los mensajes, es que lleven un fundamento doctrinal. Esto es doctrina, hermano. La doctrina nos hace entender a través de la verdad un error en el cual estamos cayendo muchos de nosotros. Promesas que no se pueden cumplir, evasivas que de alguna manera no cumplen con un criterio de verdad. Dice, pero sobre todo, no sé si ubicamos ese término sobre todo, sobre todas las cosas, o como quien dice lo más importante, pero algo que es grande, quiere decir esto. Hermanos míos, no juréis. Yo creo que eso no tiene discusión. No juréis, dice. Punto. No hay discusión, no hay alternativa, simplemente no juréis. Y ahora aclara y dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Por Diosito, decía. Por mi madre, por mi hijo. Por nada debemos de jurar, dice la palabra.
Dice, sino que vuestro sí sea sí. Amén, hermano. Y vuestro no, ¿qué dice? Sea no. Y punto. Pero quiero que subraye en su Biblia qué dice, hermano, leámoslos todos juntos. ¿Para qué dice? ¿De qué está hablando ahí, hermano? De condenación. ¿Qué significa esto? Tratemos de evaluar la trascendencia que lleva realmente el hecho de poder jurar en vano. El poder jurar sin tener ningún fundamento. El poder jurar en una forma ligera. Hermanos, y este versículo lo vamos a llevar doctrinalmente para que quede muy claro en esta noche y reconsideremos, no solo cuando vaya de por medio la palabra jurar, porque hay muchas maneras de jurar. Y vamos a través de la escritura a ver esto. ¿Qué significa un juramento? El juramento realmente es una promesa. Es como que mi hermano, yo le prometo hacer tal cosa. Pero el juramento va un poquito más allá. Cuando digo, mire, se lo prometo delante de Dios. Ahí es un juramento en el cual ponemos de testigo a Dios. Estamos diciendo, mire, que me juzgue Dios si no lo cumplo. No sé si me voy a entender. Qué fácil es caer en errores que parecen sencillos, en errores que parecen insignificantes, pero que tienen consecuencias, como dice, para que no seáis, ¿qué dice? ¿En qué? Hermanos, la palabra es muy clara. Y qué bueno es que cada uno de nosotros consideremos la palabra desde la mínima expresión, porque dice la palabra que el que toma una jota y una tilde y le da importancia, grande será en el reino de los cielos. Cosas que parecen pequeñas y que parecen triviales y que parecen parte de una cultura, quizá muchos de nosotros no sabemos el fundamento o por qué realmente se dan las cosas. Al hablar de un juramento, estamos hablando de una promesa que está amparada precisamente en alguien que es más grande que nosotros, es más importante que nosotros. Yo se lo juro por mi madre, yo se lo juro por mi hijo, como quien dice, yo le pongo de testigo. Yo le pongo de garantía a Dios que lo que digo es verdad y no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos, hermano. Yo le juro que le pago mañana. Si amanezco en un cajón, ¿dónde quedó mi juramento? Y se lo juro por Dios. Yo puedo tener quizás la intención de pagarlo, pero la vida, yo no soy dueño de mi vida, ni tú eres dueño de tu vida. Y ahí cuando, hermanos, toda palabra aparentemente veraz de parte de un hombre queda totalmente a la deriva, sin ningún fundamento. Dice acá entonces que cuando nosotros ponemos como garantía a Dios de una promesa que yo voy a hacer, automáticamente estamos entrando a una disposición de juicio de parte de Dios. Y esas son las cosas que deberíamos de considerar en nuestro camino diario. Leo Efesios capítulo 4, versículo 25. Y dice de la siguiente manera: por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Desechando la mentira, hablad, ¿qué dice? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Hermano, cuando usted hace un juramento, está expuesto a mentir. En el momento en que usted hace un juramento, está expuesto a quedar mal, absolutamente. Usted puede tener la mejor intención, pero no sabe si le van a quitar el trabajo. Usted tiene la mejor intención de asistir a esa cita el día de mañana, pero no sabe si va a amanecer enfermo. La pregunta es: ¿y dónde queda el juramento? Somos finitos, tenemos características demasiado sensibles, somos demasiado débiles, somos demasiado espurios en este mundo.
La buena pregunta es: ¿por qué somos tan atrevidos, hermano? Es un atrevimiento realmente hacer un juramento. Es un atrevimiento el poder asegurar algo que somos incapaces de poder cumplir en un momento dado. Tal vez esto tiene algún fundamento histórico, porque esto de los juramentos es parte de una cultura. Y esta cultura viene incluso desde los judíos. Los judíos estaban acostumbrados a hacer pactos, un juramento, y ponían de testigo a Dios. Ahí no habían abogados, no habían escrituras, no habían alguien que autenticara una firma. Era una cultura de palabra. Entonces un juramento era como quien agarra con un abogado, hace un contrato y hace un juramento, y él se queda comprometido para hacer algo. Ahí no habían jueces que pudieran mediar en los tribunales, y prácticamente la palabra de un hombre era su vida misma. Esa cultura se vino dando y vino arrastrando una serie de formas en las cuales la gente empezó a tomar una costumbre muy que es quizás práctica. No, yo te lo prometo, yo te lo juro, y así es, y mañana aquí estoy y te lo juro. Esta cultura realmente llegó a ser algo vulgar dentro del mismo pueblo de Israel. La gente empezó a acostumbrarse a jurar de tal manera que empezó a incumplir sus juramentos, y eso quedó más que todo como una costumbre social. El Señor Jesucristo precisamente se dio cuenta de semejante anomalía que se estaba dando, de semejante error que se estaba dando, y tiene que poner precisamente un alto a toda esta fórmula de gente que de alguna manera hacía juramentos de una forma insensata, hacía promesas poniendo testigo a Dios en una forma que no tenía ni razón ni sentido, simplemente por costumbre. Yo recuerdo que cuando era muchacho, cuando era joven y estaba en la escuela primaria, secundaria, había un compañero que decía: por Diosito qué, por Diosito qué, por Diosito qué, mi hermano, y cualquier cosa, por Diosito qué. Y era su decir. Pero eso trasciende a algo más, porque no es solo esa palabrería, sino que se empieza a fundamentar cada una de nuestras acciones en mentiras. Porque en el momento en que yo no puedo cumplir un compromiso, en el momento en que yo no puedo salir adelante de una situación, automáticamente tengo que meter una mentira. Y se me olvidó la promesa que le hice a Dios. Se me olvidó el juramento, se me olvidó que puse de testigo a Dios en ese momento. Por eso les digo, hermanos, esta enseñanza quizás es un poquito diferente, porque es netamente doctrinal, basada en lo que se oye aquí en la iglesia, en lo que oímos continuamente de muchos de nosotros que hermanos, mencionamos el nombre de Dios en vano. Y quiero que vayamos acá, porque es el mismo Señor Jesucristo, y quiero que busquemos allá más atrás, en el libro de Mateo. Dice así la palabra, porque les hacía alusión. Jesús era un personaje muy especial que tenía la capacidad de discernir a la gente, discernir al pueblo, discernir las situaciones que se daban alrededor de la sociedad. Y él analizaba y él discernía, y él pudo darse cuenta que toda la gente que estaba haciendo juramentos, que toda la gente que estaba haciendo promesas y que ponía testigo a Dios eran falsos y mentirosos, empezando por los mismos religiosos. Era precisamente esos clérigos, era precisamente esos doctores de la ley, eran precisamente todos esos hombres letrados que estaban en la cúpula de la iglesia en ese momento, de los grupos religiosos, los que estaban precisamente haciendo sus juramentos, y el Señor lo miraba. Tuvo el Señor entonces que dar un mensaje muy especial, así como lo estamos dando esta noche, y ojalá que podamos entender y recibir el espíritu de la palabra, porque eso es lo más importante. Y dice acá entonces, además, estoy leyendo Mateo capítulo 5 y versículo 33, además,
habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué quiere decir perjurio? Es como una calumnia, es como decir alguna mentira y saltándose una verdad. Si no cumplirás al Señor tus juramentos, es saltarse un juramento. Como quien dice, en la antigüedad el poder hacer un juramento tenía una condena en ese momento. Pero ahora el Señor está advirtiendo, eso quedó en el tiempo antiguo. Aquellos juraban, no cumplían y tenían un castigo. Recordemos que estamos viviendo, hermanos, una dispensación totalmente diferente a la que se dio en el tiempo de la ley. Entonces Jesús quiere ir un poco más allá y ya no estaba viendo solo el hecho del perjurio, de poder evadir ese juramento y tener un castigo en ese momento. El Señor quiere ir a la parte espiritual, que es lo que está provocando precisamente el que pueda fallar el hombre. Y dice de la siguiente manera: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Son palabras de Jesús, hermano. ¿Ah? ¿Las creemos? No. Hermano, aquí está clarísimo, que dice: pero yo os digo, está hablando alguien superior a la ley, porque Jesús es superior a la ley. Amén, hermano. Y Jesús está diciendo, si en la ley se aceptó un juramento, si en el tiempo de la ley se aceptó que la gente jurara y algunos cumplían, algunos no cumplían, pero ahora yo te digo, no juréis. Punto. No sé si me explico, hermano. El Señor estaba poniendo una nueva fórmula delante de nuestros ojos para que el hombre no se viera en riesgo de poder caer en un perjurio. No sé si me voy a entender, hermano. A través del Espíritu, Jesús estaba tratando de enseñarle a la gente el peligro que significaba para la ley. En la ley, el poder entrar en el perjurio. Hermano, y eso está concebido en las mismas leyes de los países. Juramos aquí, le juramos a la bandera, le juramos a cualquier cosa y son puras mentiras, hermano. Le juramos ahí a la lealtad a la carrera que vamos a tener, van los políticos y juran ser leales en el puesto que van a tener. ¿Y dónde quedan, hermano? Ahora están ahí en la zona 18, nosotros están allá, etcétera. Cuando el Señor habla entonces del juramento, está hablando que hay que evitar esos juramentos, principalmente esos juramentos que se hacen a Dios, y por eso lo deja tan sentado. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Es interesante, pero los del pueblo de Israel empezaron, y eso es histórico, el pueblo de Israel empezó a jurar por Dios. Y por Dios y por Jehová y por Yahvé, etcétera. Pero llegó el momento en que sintieron, al ver los juicios que venían hacia ellos, empezaron a ver que había un castigo por el hecho de poder incumplir o tener un perjurio. El poder incumplir con ese juramento les llevaba a un castigo. Entonces aquellos decían, entonces este juramento ya no lo voy a hacer por Dios. Lo voy a hacer por alguien grande, pero no por Dios, para que no me caiga. Entonces le dice, yo te lo juro por el cielo. Yo te lo juro por la tierra. Como quien dice, jugando la vuelta para jurar siempre por algo grande, como quien dice, y no estoy jurando por Dios. Fue una táctica que los hombres trataron de formar dentro de su cultura para poder evadir esa responsabilidad que significaba el poder jurar. Entonces ahora, yo no juré contra Dios. Yo no dije que Dios, yo dije que el cielo. Yo para nada. Y así evadían inteligente o astutamente el hecho de haber fallado en un juramento. Ahora viene Jesús y les pela la cara. Les dice, señores, en el momento en que ustedes juraron por el cielo, juraron por mí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Como dice, el cielo es su trono. Así que, señores,
a mí no me van a engañar, dice. Si juraron por el cielo, juraron en mi nombre. Ahora dice, ni por la tierra, versículo 35, porque ellos entonces empezaron a jurar hasta por la tierra, hermano. Ni por la tierra, porque es que dice, el estrado de sus pies. El que jure por cualquier cosa de esta tierra está jurando delante de Dios, porque la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué le parece, hermano? Mire, cada vez tenemos que ir entendiendo más la significancia que tiene una práctica que aparentemente es sencilla, inocua, que no tiene mayor importancia, que se formó parte de una costumbre dentro de nosotros, dentro de los grupos sociales, y quizás de alguna manera hemos logrado tal vez ya no decir el por Dios, ¿verdad? O lo juro por Dios. Pero hay otra serie de muletas que estamos utilizando para hacer exactamente lo mismo. Así como lo hicieron los del pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús le está diciendo, no hombre, ustedes no juren por el cielo porque automáticamente juran delante de mí. Y no juren por la tierra porque es estrado de mis pies y están jurando también en mi nombre. Amén, hermano. No sé si vamos claros ahí. Luego dice, esta enseñanza no es para emocionarse. Esta enseñanza no es para tomar conciencia, hermano. Es para aprender algo más que quizás en la práctica no hemos logrado ver y que quizás pueda hacernos conciencia de la necesidad de rectificar algunas cosas en nuestra vida. Pero dice la palabra, entonces, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Miren, hermanos, qué chanfleadas las que se daban cada uno de ellos. O le entramos por aquí, o le entramos por aquí, le entramos por el cielo, le entramos por la tierra, por cualquier lado, pero ya no vamos a mencionar a Dios. Pero igual dice Dios, no acepto juramentos porque al final están jurando en mi nombre. Dice, ni por tu cabeza jurarás. ¿Qué quiere decir eso, hermano? A veces uno inteligentemente dice, no, yo pienso, yo le juro, no. En un rato nos matamos la cabeza, hermanos, y dejamos de pensar y se nos olvidó lo que habíamos jurado. ¿Cierto, no, hermano? En un ratito perdemos la cabeza por cualquier cosa. Y aquellos juramentos, hermanos, quedan tirados a la basura. Aquellos juramentos de amor eterno quedan tirados en la basura. Aquellos juramentos que se hicieron muchas veces ante un bautismo, ante una situación de enfermedad. Quizás muchos de nosotros en su momento hemos visto a un hijo grave ahí en el lecho del dolor, casi quizás agónico. Y muchos de nosotros decimos, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y eso no se ha cumplido en muchos de los que han prometido. ¿Dónde quedó el juramento, hermano? ¿Dónde quedó? Muchos de los que han prometido y han jurado que si su hogar es restaurado, van a buscar a Dios. Eso es mentira. Muchos de ellos no están aquí. Muchos de los que han prometido delante de Dios mantener una fidelidad a Dios, no es verdad, hermano. Hay mentira en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay mentiras que ni uno mismo se las debería creer, hermano. Le hacemos promesas a Dios, hermano. Hermano, Dios, si tú me concedes este trabajo, Señor, ese es un juramento. Aunque no Dios, lo juro por Dios, pero si tú me consigues este trabajo, Señor, yo no te voy a dar el 10%, yo te voy a dar el 20%. Lo da los primeros 2 meses y ahí se le olvidó la promesa que hizo. Y después viene a desgracia, no se da cuenta. Dios no le estaba pidiendo ni el 10 siquiera, mucho menos el 20. Fue su promesa. No sé si me voy a entender, hermano. Muchas de las desgracias, miserias que vienen a nuestra vida es porque hemos juramentado delante de Dios, hemos hecho promesas que somos incapaces de cumplir.
Hablaba en el retiro de parejas que tuvimos este fin de semana. Creo que lo comenté quizás en alguna enseñanza anterior, de una mujer muy agradable, con un espíritu muy especial, que vive en Estados Unidos, una mujer ya grande, ya de 60 y pico de años, y con su esposo de aproximadamente unos 70 años. Y ella todos los años viene a visitarme a la oficina y hacerse algún chequeo, qué sé yo. Y llega un día, todos los años viene ella y siempre me va a visitar. Viene un día y se postra sus manos sobre el escritorio y me dice, empieza a llorar amargamente. ¿Qué pasó?, le digo yo. Y no podía hablar, ella no podía hablar. ¿Qué pasó?, le digo yo. Y ella seguía llorando. Se murió su esposo, le dije yo. Y seguía llorando. Que lo siento, le dije. Me paré todavía del escritorio, di la vuelta, porque una mujer que la aprecio mucho, una mujer entregada a Dios, tienen un ministerio dentro de la iglesia, son misioneros. Él está a cargo de una misión muy grande en Estados Unidos, sus hijos misioneros en el África, en Europa, y él era dirigente de toda esa organización muy grande. Y digo, oye, de verdad, se murió su esposo. Le digo, mi hermano, levantó su cara y me dijo, algo peor, me dijo, algo peor que la muerte. Sí, me dijo, no cumplió su promesa de amor, me dijo. Se fue con una mujer de 30 años, 32 años, con 2 hijos. Y la dejó sola, triste y abandonada. ¿Dónde quedó el juramento, hermano? Hermanos, qué fácil es jurar ante un altar, qué fácil es jurar ante una organización, qué fácil es jurar ante un abogado, qué fácil es jurar en un contrato que se hace, pero qué difícil es cumplir. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian, los hombres cambian, las mujeres cambian, los niños cambian, los adolescentes cambian. ¿O no es así, hermano? ¿Cuántos hermanos acá no han venido o no hemos venido, muchos de nosotros, y nos hemos postrado delante de Dios a jurarle a Dios que vamos a ser fieles hasta el final? ¿Cuántas veces hemos cantado aquí alabanza y serte fiel hasta el final? Y hemos llorado. ¿Sabes qué es eso? Un juramento. ¿Me explico o no? Y prometo serte fiel hasta el final. ¿O no le hemos cantado, hermano? Eso es un juramento. Ya se dieron cuenta que ya las raíces de la enseñanza van profundizándose cada vez más. Y que el juramento no es solo decir por Dios ni por Diosito. El juramento no es decir te lo juro por Dios. El juramento va más allá a un compromiso espiritual, sentimental. Un compromiso que se hace con Dios. Y hasta qué punto somos ligeros para hablar. Somos ligeros para decir muchas cosas. Por eso el Señor Jesús, viendo la falsedad de los hombres, viendo que los hombres son incapaces de poder cumplir, viendo que el pueblo de Israel, que había recibido la ley sobre ellos y con una indicación precisa, no fue capaz de poder mantener el juramento y cayeron en un pecado de perjurio. Dice Dios, dice Jesús, no, mejor tranquilos, no juren. No sé si me explico, hermano. No juren. Mejor piénselo 2 veces. Es fácil decirle a una mujer, te voy a querer hasta que seas viejita. Pero cuando ella empieza a ver arrugadita, desteñida y enferma, se termina el juramento, hermano. Eso es el hombre. Desgraciadamente, eso es el hombre. Es triste y lamentable, porque saben una cosa, hermanos,
Aquí estamos todos desnudos delante de Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios en nuestras promesas, hermano? ¿Cuántas veces le hemos jurado a Dios con diferentes palabras, en diferentes formas, el mantener una fidelidad que somos incapaces de poder mantener? El Señor Jesucristo, consciente de esa ineficacia, de esa insensatez, de esa incapacidad que tiene el hombre para hacer la voluntad de Dios y cumplir sus promesas, le dice: no, tranquilo, no juréis. No jure. No se les ocurra jurar por nada. Porque estoy consciente que muchas de las cosas que le he prometido a Dios, le he fallado. Y espero que tú te sientas culpable también esta noche, de que muchas de las cosas que le has prometido a Dios no las has cumplido. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y es como aquel borracho, hermano, que termina el día, empieza a chupar el día viernes, se emborracha y sigue el día sábado. Y el día sábado le quitan el sueldo, le quitan los zapatos, le quitan la billetera, le quitan todo. Y dice: ya no vuelvo a beber. Y lo juro por mi madre. El próximo viernes ya está otra vez en la cantina chupando. Y si no le pagaron presta todavía, ahí tiene que andar la mujer. Tiene que ir a buscarlo a la cantina para ver si logra todavía algo del sueldo, hermanos. Y él le había prometido. ¿Cuántas veces? No le han dicho mucho: voy a cambiar y te prometo, le dice a la esposa, que voy a cambiar. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con los juramentos? Los juramentos son inconsistentes. Lo que necesitamos es un cambio de espíritu. Y eso solo lo puede dar el Espíritu de Dios. No perdamos Mateo. Y quiero que vayamos, Mateo ahí sí contestamos, y quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 20. Leyendo el artículo de unos rabinos, decían los rabinos que no importa, independientemente de la cultura, independientemente del estrato social, independientemente de la civilización donde el hombre se maneje, cada hombre debería de reconsiderar en su vida los 10 mandamientos. Tal vez no en la forma legal como se aplicó en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento en el cumplimiento de un castigo en este momento, pero sí como un principio muy importante en donde debemos considerar cuál es o qué significa realmente la ley de Dios. Acá en el Éxodo 20 están definidos los 10 mandamientos. Y existen dos mandamientos básicos dentro de estos 10, que son los que fundamentan precisamente el amor, el temor a Dios y el principio de convivencia. Los primeros mandamientos están enfocados en una forma vertical en la cual existe la relación y el respeto entre el hombre y Dios. Y el resto de los mandamientos está ubicado precisamente en una función horizontal, que es nuestra relación entre los hombres y nosotros. Pero qué importante es considerar el poder jurar por algo y por alguien. Y esto está definido precisamente en los 10 mandamientos. Y quiero que lo revisemos entonces de la siguiente manera. Versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y va el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No te tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando está hablando de que yo soy tu Dios, está exaltando el nombre de Dios sobre todas las cosas. Dios quiere dejar claro y sentado
en toda la generación humana, la grandeza, el poder y la plenitud de Dios, la forma excelsa en la cual debe manifestarse el Dios en nuestra vida. Por eso acá en este mandamiento dice: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Como quien dice, soy el poder. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso habla, hermanos, de la soberanía de Dios. Habla de la grandeza siempre de Dios. Y luego advierte: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Van dos precisamente mandamientos que están básicamente a que nosotros debemos de estar centrados en la grandeza de Dios. Ya aprendimos entonces que Dios es grande, hermano. Eso dicen los dos mandamientos iniciales, ¿no? Ya entendimos qué hizo Dios. Nos liberó de Egipto, nos sacó del mundo. Por tanto, Dios es grande. Amén, hermano. Cuando nosotros entonces estamos haciendo un juramento por ese Dios grande, estamos jurando por el Dios del universo. No sé si me explico, hermano. Para que no veamos como broma lo que no es broma. Para que no veamos como simple lo que no es simple. Mire lo que dice acá los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, que dice, en vano. ¿Saben qué significa en la cultura judía? El nombre de la gente significa su personalidad. El nombre que se le adjudica a una persona evidencia su carácter. El nombre de una persona significa él mismo, la esencia de él. Cuando hablamos del nombre de Dios, el Elohim, estamos hablando de ese Dios grande, de su carácter, de su personalidad, de todo lo que él es. Entonces, cuando estamos jurando por Dios, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Hablando de la esencia de Dios, de lo que es Él en esencia. No estamos jurando por una silla ni por una mesa. ¿Me explico, hermano? Cuando estamos jurando delante de Dios, estamos ante una personalidad sin igual. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir eso, en vano, hermano? Sin sentido, sin inteligencia. Solo por costumbre, solo porque se te ocurre. Pongámosle sentido, hermano. Si nuestra cultura guatemalteca, el decir por Dios o el decir lo juro, se da que lo digan los demás, los hijos de Dios tenemos que cambiar de actitud. Pero viene el conocimiento, tiene que ser a través del conocimiento. No es que yo venga e imponga una ley. No es que yo venga y le diga se va a ir al infierno. No. Es simplemente que tenemos que entender la trascendencia que tiene un error garrafal como este, que Dios definió precisamente en los 10 mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano por cualquier cosa, nada, no lo tomes. Porque no dará por inocente, es aquel que le decía al inicio, esos son pecados veniales. El pecado venial es aquel pecado, según las doctrinas ahí de algunos libros teológicos, habla que el pecado venial es aquel que se hace sin conciencia, sin conocimiento. El pecado venial como que no es muy malo. El pecado venial es aquello como quien dice es algo sencillo, pero acá, oiga cómo dice, pero no dará, ¿qué dice? Entonces no es pecado venial. ¿Qué dice este hermano? Entonces no es pecado por sencillo. ¿Por qué dice? Porque no dará por inocente Jehová
al que tomare su nombre en vano. ¿Dónde está el pecado venial ahí, hermano? No, hermano, ese es pecado de muerte, y no lo dijo ahí en Santiago, pues. Se condenará. ¿Así dijo? No. Lo leímos en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, es para condenación. Y aquí está diciendo aquel que dice, no, hombre, es que eso no vale la pena. Esa es la obra del diablo. Un pecado grande, hacerlo chiquito. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo se jacta de alguna manera: nosotros no somos los que medramos la palabra, como quien dice, la que le quitamos la fuerza, los que le quitamos el impacto que realmente tiene. No, al contrario, enfatizamos en lo que Dios enfatiza. Amén. Ni una tilde, ni una jota pasarán que no han de cumplirse, dice el Señor. Cuando nosotros tratamos de achicar un problema, cuando nosotros tratamos de menguar y meterlo dentro de un sistema para poder, como quien dice, que la gente no se sienta muy mal, que la gente no se sienta muy culpable, yo prefiero que esta noche todos nos sintamos culpables. Eso es más saludable para el alma. ¿No es así, hermano? Eso es lo que va a crear dentro de nosotros una auténtica necesidad de suplicarle a Dios y decirle: Señor, no estoy nada bien. Creo que hay cosas que tengo que cambiar. Señor, hay cosas que he prometido que no estoy cumpliendo. Hay cosas que te dije, yo recuerdo ahora quizás aquel día que yo te dije que mi hijo, si lo sanara, yo iba a servirte, y no te estoy sirviendo en nada. Más bien le estoy sirviendo a mi empresa, más bien estoy viviendo más para el mundo, más bien estoy enterándome más y sirviendo más al dinero. ¿Cuántos de nosotros no hemos prometido a Dios servir como debe de ser, hermano? Lo decimos en momentos quizás después de una prédica. Hay prédicas que quizás nos conmueven. Hay prédicas quizás que nos pueden estimular a una conciencia. Decir, bueno, yo sí quiero cambiar. Dios no es sentimental, hermano. Dios requiere de nosotros algo más que un sentimentalismo. Dios quiere algo real. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia y que le roguemos al único que puede ayudarnos a entender las cosas, que es Él mismo. ¿Cuántas veces hemos prometido, hermanos? Y somos incapaces de mantener promesas. Esos juramentos van a tener que ser cobrados un día, porque así dice la palabra. Dice así entonces: porque no dará por inocente, como quien dice, no te me hagas el chiquito. Aunque lo haya escrito algún teólogo ahí en cualquiera de las teologías que existe. No dará por inocente Jehová. Es que no son los hombres los que van a juzgar, es Dios al que tomare su nombre en vano. Hermanos, cuando nosotros entramos a este tipo de juego espiritual, tenemos que entender que los juramentos van encaminados también en cuanto a la consistencia de nuestro testimonio afuera. Cuando te preguntan en tu trabajo, ¿y tú qué religión tienes? Yo soy cristiano para la gloria de Dios y asisto a la iglesia vivando la fe. Oh, qué bonito se oye. Ese es un juramento. Porque vas a tener que entregar cuentas a la gente que está a tu alrededor de que tú eres un hijo de Dios. No sé si me explico, hermano. Van a tener que ver tu testimonio, van a tener que ver tu compostura, van a tener que ver tu puntualidad, tu obediencia, tu sujeción, tu sentimiento verdadero, tu postura, porque tú hiciste un juramento, tú dijiste que eras cristiano. Al decir yo soy cristiano, este es un juramento delante de Dios, ¿o no, hermano? Y peor si ya nos bautizamos, peor si ya estamos incluidos dentro del paquete, el compromiso se vuelve mucho más fuerte. Hay juramentos, hermanos, que trascienden en una forma más fina y que no nos damos cuenta, pero no dará por inocente Dios, dice.
Una calcomanía en el carro que diga, yo sigo a Jesús. Un pescadito ahí, qué lindo se ve, hermano. Pero le hace la bocina al otro, le saca la mano. ¿Y ese juramento que usted lleva? ¿Un juramento de atrás? ¿O no? ¿O no, hermano? Lleva una Biblia ahí. Ese es un juramento, porque es un compromiso adquirido. No sé si me explico, hermano. Como que deberíamos de pensar, aunque aún pegar una calcomanía en el carro, si nuestra conducta no es la mejor, si nuestra inconsistencia se va a mostrar a toda la gente, si vivimos un evangelio, hermanos, en el cual cualquiera nos va a pelar la cara en la calle. Y cualquiera le va a decir, ¿y usted no dice que es hijo de Dios? Si pues rompió el pacto, rompió el juramento. Y el mismo Satanás nos va a avergonzar, porque no somos capaces de cumplir un compromiso. Los juramentos, hermanos, trascienden no solo a la palabra por Dios, ni te juro por Dios, trascienden a una cuestión no conceptual tampoco. Trascienden a actos mínimos en los cuales nosotros estamos diciendo, yo soy un seguidor de Cristo. ¿No es verdad, hermano? Una playera que diga, yo sigo a Cristo. Sea bonito y uno espera que el que lleve esa playera va a ser un hombre de testimonio, un hombre que ama a Dios y qué sé yo, cuando se da vuelta. Y alguien que venía a la iglesia acá, por lo menos con 2 me los he encontrado en la calle, y alguien él sin querer, adiós le dije, adiós me dijo con el cigarro en la mano, se le olvidó. ¿Qué lo hizo así, hermano? Se le olvidó. Esos son juramentos. Y prometo serte fiel hasta el final. ¿Me explico, hermano? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos poniendo en mal el nombre de Jehová delante de la gente. ¿Me explico, hermano? Parece intrascendental, pero tiene un gran peso. Debemos de pensar 2 veces ahora para decir soy cristiano, ¿no? Mateo 5:33, entonces, donde estábamos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ese se refiere al mandamiento, al tercer mandamiento que hicimos referencia anteriormente en Éxodo 20. Si no cumplirás al Señor tus juramentos, como quien dice, eso dice la ley. Pero yo, que soy más grande que la ley, dice el Señor Jesús, digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, ¿qué dice? ¿Está claro, hermano? Mateo 12, capítulo 30, versículo 36. 12, leamos desde el 33. Dice así la palabra: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiénes son los que prometen y no cumplen? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Y pongámosle atención y subrayemos ahí en la Biblia: mas yo os digo, ¿qué dice? Que de toda palabra
ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Lo leyó bien, hermano? ¿Cómo dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa. ¿Qué quiere decir palabra ociosa, hermano? ¿Qué es palabra ociosa? La que se canta y no se hace, hermano. Esa es la palabra ociosa. Son aquellas promesas que hacemos y no cumplimos. Por eso dice de toda palabra ociosa, de toda charada. ¿Me explico, hermano? De toda palabra que se le salió, de toda palabra que se le ocurrió. Ah, no, es que yo no tuve a mí se me salió. Si pues de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Si se le salieron mentiras, es porque mentira hay en el corazón. Si le salió maldad, es porque maldad hay en el corazón. Si se salió una ofensa a alguien, es porque hay maldad en el corazón. ¿Me explico, hermano? Entonces Dios va a juzgar esas palabras. Dará cuentas a Dios un día. Todos los hombres. Entonces no hay excusa, hermano. Es que, hermano, yo no sabía. Dice que no dará por inocente. Y por eso esta enseñanza nos compromete más. ¿O no cree usted, hermano? Ahora ya no hay excusa. Para eso sirve la palabra. Hermanos, cuando el Señor Jesús daba la palabra, la gente se quedaba, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Eso es lo importante de la palabra. Que pueda provocar en nosotros una conciencia. Cada palabra ociosa que digamos, toda mentira, toda excusa, toda salidez que de alguna manera ofenda, lastime, toda cosa que usted prometa, aunque no diga delante de Dios, automáticamente se vuelve una palabra ociosa. Amén, hermano. Usted es cristiano para la gloria de Dios. ¿Qué gloria si no le estamos dando gloria a Dios? Y usted va a la iglesia, ahí estoy perseverando, sí pues. Y cuando viene aquí, solo viene a criticar, viene a hacer y nada que ver. De toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre dará cuentas a Dios. Amén, hermano. Esos son los frutos que Dios está viendo. Esas palabras son pesadas por Dios. ¿Qué dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, yo creo que la enseñanza es muy clara. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero creo que es importante que cada vez que prometamos algo a Dios, lo pensemos dos veces. Cada vez que de alguna manera emitimos un juicio, hablamos algo, pensémoslo dos veces, hermano. Cada vez que vayamos a adquirir un compromiso, mejor doblemos las rodillas y decirle: Señor, ayúdame a hacer cosas como tú quieres. Yo no puedo, Señor. Dios quiere ver nuestra debilidad. Dios quiere ver nuestra disposición para que nosotros dobleguemos nuestro espíritu delante de Él y podamos reconocer que Él es Dios y que yo no puedo prometer nada. Hermanos, yo no puedo prometerles nada. A veces en mi trabajo alguien me dice: mire, prométame que va a salir bien mi familiar. Lo único que le puedo prometer es, quizás le digo, hacer todo lo posible porque salga bien. Más no puedo. No sé si me explico. ¿Pero qué quiere decir eso? Me dice. Es que no puedo hacer más. De Jehová es la vida y la muerte. Y solo en Él está la potestad de todas esas cosas. Qué importante es que tomemos conciencia de cada promesa que hagamos a los hombres, de cada compromiso que podamos adquirir.
de cada paso en el cual puedan ver los demás nuestro testimonio y puedan juzgar de alguna manera. De todas esas palabras ociosas que quizás continuamente hablamos, de todos esos pensamientos fugaces que en un momento dado salen por nuestra boca. No nos podemos justificar, no es que yo no lo quise decir, no, ya lo dijimos. Y por eso vamos a ser juzgados. Vamos a orar al Señor.